Hola, hola, amante del Open Source. Te habla Draimeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y Draimeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Y llegó el viernes. Hoy es día de Pregúntale a Draimeca. ¿Qué es esto? Bueno, hace con estas 2 semanas que pensé que la forma de interactuar con mis seguidores era a través de una sección semanal donde me pudieran hacer unas preguntas y yo responderlas en video. Dependiendo de la aceptación de esta nueva sección, pues iba a continuar o no. El pasado viernes fue bastante bueno. Se hicieron varias preguntas, las respondí todas. Y este viernes, pues ya tengo otro buen grupo de preguntas. ¿Cómo puedes hacerme preguntas para el Pregúntale a Draimeca? Sencillo, te vas a mi canal en YouTube y ahí vas a ver una pestaña que se llama Comunidad, donde normalmente los lunes voy a postear una convocatoria para el siguiente viernes de esa semana, y debajo en los comentarios me van a poder ir dejando escritas las preguntas que quieren que yo les responda en video. Esa es básicamente la forma en que funciona esta nueva sección, la de Pregúntale a Draimeca. Lo posteo el lunes y hago un video respondiéndolos el viernes. De paso, te invito a que te suscribas a mi grupo en Telegram, que es Draimeca_Open Source, y ahí podemos interactuar más, no solamente conmigo, sino otras personas que hay de todo el mundo con diferentes niveles de conocimiento, y ahí todos aprendemos de Open Source. Entonces, bueno, comencemos entonces Pregúntale a Draimeca. Acá tengo un archivo de texto con las preguntas y vamos a irlas respondiendo una por una. Bien, la primera que voy a responder es de Infinity, y él, o bueno, ella, porque pues no sé con este nombre quién es, me pregunta: ¿cuál distro te ha gustado más y por qué? Y me dice: uso Arch. Bueno, esto es cuestión de gustos más que todo. No le voy a dar una ventaja a otra distro, ni voy a decir que una es mejor que todas. Hay que tener en cuenta que todas las distribuciones Linux comparten algo, y es el kernel. Es algo que es igual, pero cada distribución hace sus personalizaciones, sus ajustes, para que en cierta forma todas van a funcionar algo diferentes. Unas se basan más en el rendimiento, otras más en la estética, otras son distribuciones de nicho, por ejemplo, como la que mostré ayer, AV Linux, que es enfocada a la parte de edición de audio y de video. Entonces, la última que me ha gustado y que uso hace un poco más de un año, yo creo que ya voy para los 2 años o un poco más, es la distribución Ubuntu Bootgie. La encuentras lo mismo en Draimeca.com, el review que le hice, y aquí en mi canal también encuentras el review que le hice a la última LTS, es decir, 18.04 LTS. Y te explico ahora por qué es que me gusta. Bueno, yo he manejado casi todos los escritorios gráficos. He pasado por KDE, por Genon, XFCE, etcétera, etcétera. Y con el tiempo pues llega el momento en que te acostumbras a un escritorio por encima de los otros y buscas cosas que te gustan específicamente y que te hagan más productivo, o que sepas dominar mucho más, para no perder tanto tiempo configurando, ajustando, etcétera. Eso te lo va a dar el tiempo en la medida que vayas conociendo todos los escritorios y que encuentres cuál es la que más te gusta. Yo manejé bastante equipos con Genon, pero me tocaba hacerle muchos cambios, ajustes, para finalmente dejarla como era que me gustaba. Y eso, por supuesto, pues lleva tiempo.
un tiempo que muchas veces no tenemos, más que todo las personas que trabajamos como independientes o freelance, que el tiempo vale, porque pues no podemos estar perdiendo tiempo, porque pues con eso pues no ganamos, ¿bien? Entonces por eso es que hace ya creo que 2 años o un poco más estoy trabajando con Ubuntu Bootgy, porque pues Bootgy en sí pues es un escritorio que se basa en las librerías de GNOME, pero es mucho más optimizado y tiene más cosas que lo hacen más liviano, y para mí pues es perfecto como viene. En este caso, por ejemplo, estoy trabajando desde una máquina con Bootgy, que es este escritorio que ves acá, y este es 1804.02. Hasta el momento me va perfecto con esta distribución, y ya estoy deseoso que salga la 1904 para ver los cambios que va a traer la 1904, que la espero para ver qué nos trae nuevo de este escritorio que me encanta, que es Bootgy. Y bueno, lo otro es que te invito a que, si no conoces mucho de distribuciones, pues puedes visitar mi canal, el playlist Distribuciones Linux. Aquí ya estoy llegando a los 100 videos en este playlist, donde vas a encontrar una buena cantidad de distribuciones de los videos que he ido publicando sobre distribuciones, para que tengas una idea de cuáles son y puedas probarlas. No está mal que pruebes distribuciones, lo único es que pues la forma creo que más cómoda es si te instalas alguna forma de virtualización. Puede ser KDE, puede ser, perdón, VirtualBox, por ejemplo, o un KVM que te lo permita, y con eso pruebas las distribuciones sin tener que reinstalar tu sistema operativo varias veces por semana, sino que las vas probando pues en máquinas virtuales, y así hasta que llegue el momento de que ya conozcas una buena cantidad y te decidas por una para tu equipo. Bien, creo que con eso queda respondida tu pregunta, así que pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta le pertenece a Mariano Pavón y dice así: para usar Linux hay que saber dominar inevitablemente la consola o terminal, instalar o desinstalar programas, actualizar o demás usos que tiene un usuario que navega en internet, realiza escritos y disfruta de música y videos en algunos momentos. Bueno, te respondo. Pudiéramos decir que hay dos tipos de usuarios que manejan Linux en este caso. El usuario común, que no es un usuario técnico, lo que necesita es un equipo, como tú mismo dices, para poder navegar en internet, uno que otro juego, poder disfrutar de un video, escuchar música, chatear, etcétera, etcétera. Este, por lo general, no va a necesitar manejar la consola, siempre y cuando no quiera hacer cosas avanzadas con Linux. Porque ya hoy en día casi todas las distribuciones, los escritorios gráficos, traen todas las tareas con aplicaciones que hacen estos trabajos: instalar programas, eliminarlos, poder navegar en internet, buscar, ver videos, instalar juegos, etcétera, etcétera. Pero lo más seguro es que llegue el momento en que necesites hacer algún ajuste a tu equipo, que las aplicaciones de hoy en día no te lo van a permitir y vas a tener que hacerlo por consola. Esto no es que haya que hacerlo todos los días. Esto puede ser que nunca pase, como puede que, dependiendo del uso que le des a tu Linux, llegue en varias ocasiones la necesidad de que lo hagas desde consola. Si eres una persona inquieta, y con eso quiero decir de que estás investigando las aplicaciones nuevas, los drivers, etcétera, etcétera,
lo más seguro es que tarde o temprano vas a tener que hacer uso de consola. Si solo usas tu equipo para navegar y cosas básicas, no necesitas manejar consola porque, como te comentaba, las distribuciones hoy en día ya están diseñadas para hacer todo de forma sencilla, independientemente del nivel de conocimiento de la persona. ¿Ok? Creo que con eso pues contesto tu pregunta. Y no te dé miedo manejar consola. Vas a ver que pues aquí en este mismo canal cada X tiempo estoy publicando videos sobre comandos, tratando de que las personas se familiaricen más con la terminal. Eso te va a permitir corregir algunos problemas que algún día puede que se te presenten. ¿Ok? Continuemos entonces. Bien, continuando, es el turno de ET 1999cc y él pregunta, o ella, discúlpenme si... Bueno, básicamente la pregunta es esta que te estoy marcando acá. ¿Alguna vez has usado un antivirus estando en GNU Linux o simplemente has sido precavido en los más de 20 años usando software libre? Bueno, actualmente uso todavía antivirus en algunos equipos Linux y algunos equipos FreeBSD. En mi equipo de escritorio o en mis equipos de escritorio hace ya muchos años que no uso antivirus. Cuando hablo de que uso antivirus en Linux o en FreeBSD es que lo uso para servidores o para firewall, quiere decir para cortafuegos. En mis equipos de escritorio no lo uso hace ya ni me acuerdo la cantidad de años. Esto viene también por un buen manejo de lo que hago en internet, cómo hago mi trabajo conectado a internet. Entonces es más cuestión de buen uso, de saber qué es lo que estoy haciendo. Si, pues como explicaba hace unos días, si me llega un correo con un anexo y este anexo yo no lo he pedido, pues ¿para qué lo voy a abrir? Eso es tentar la mala suerte o hacer que pasen cosas para las cuales no quiero perder tiempo. Tampoco pues estoy visitando páginas que no conozco, o si lo voy a hacer lo hago desde una sección incógnito para que no me pueda colocar una cookie o no me pueda hacer daño en la sección que tengo abierta en Chrome o en Firefox. Entonces es solo cuestión de saber cómo hacer las cosas. Tampoco es que no me la paso descargando música. Ya como uso GNU Linux hace más de 20 años, pues no tengo necesidad de estar buscando cracks. No tengo necesidad de estar buscando por torrents el crack para craquear pues ese otro sistema operativo que todos saben, o para una suite de oficina que todos conocen, etcétera, etcétera. Con Linux tengo todo lo que necesito y no necesito craquear nada, no necesito estar arriesgando mi equipo o horas de mantenimiento, teniendo que reinstalar programas, teniendo que estar pendiente de que si coloco un service pack pues se me va a dañar lo que tengo, etcétera. Uso Linux. Soy totalmente libre, no tengo que preocuparme de virus, no tengo que estar pendiente de estar escondido, soy totalmente libre. Bien, entonces esa es la ventaja, una de las tantas ventajas que tiene el open source. No tienes que comprar licencia, todos compartimos las aplicaciones que usamos, estas aplicaciones están públicas en internet, podemos verificar el código, vemos que no hay spyware, no hay troyanos, no hay virus, y las pocas veces que se ha detectado pues lo han corregido en poco tiempo. No tenemos que esperar meses o años para poder para que se corrijan esos problemas. Entonces por eso no uso antivirus. Aún así, si quieres usar un antivirus, el que te recomiendo es este, ClamApp. ClamApp es el que yo uso en mis servidores de email, para mis clientes, para los cortafuegos. Las implementaciones las hago con ClamApp. Es un antivirus que es open source
no tienes que pagar licencia, es multiplataforma, te sirve para FreeBSD, Linux, Windows, Macintosh, etcétera, etcétera. Tiene infinidad de años en el mercado y es muy sencillo manejarlo. Aún así, para el escritorio, es decir, para una estación de trabajo, no veo necesario manejar un antivirus. Eso creo que lo que va a hacer es entorpecer tu equipo, siempre y cuando tengas buenas políticas de uso. Si eres inquieto, abres todos los correos que te llegan, visitas páginas sin tener cuidado, pues bueno, estás jugando con fuego. ¿Ok? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, esta vez de Héctor Elizalde. Bueno, él me pregunta, su pregunta es la siguiente: saludos, otra vez yo con una pregunta. Instalé en Fedora 29 Workstation 64 bit Python, tratando de retomar un poco la programación. Me parece genial, ya que hace años, en los 90, usaba QBasic y lenguaje C. El detalle es que tengo un problemita al instalar el módulo WX. Al ejecutar programa para interfaz gráfica, me saca el error al llamado del módulo. Si pudieras orientarme al respecto, gracias y un abrazo desde México. Listo, Héctor. Bueno, yo hace un buen tiempo que tampoco programo ya. Realmente no me queda mucho tiempo para eso. Mi sugerencia pues es la siguiente: para la parte ya de WX, que como tú mismo dices es para manejar interfaces, es decir, crear ventanas, manejo gráfico desde Python, que es un excelente lenguaje de programación, multiplataforma también, es que no lo hagas desde consola, quiere decir, no lo hagas desde un archivo texto plano, sino lo hagas desde un ambiente de programación. Te recomiendo esta página que es pythonspot.com. Aquí cuando buscas por la palabra WX salen unos buenos tutoriales, unas buenas sugerencias de cómo usar WX para diferentes tareas, colocar botones, imágenes, etcétera, etcétera, con lo cual se te facilita aprender a usar WX independientemente de la distribución Linux que uses. Te voy a dejar aquí debajo de tu pregunta, en el texto, te voy a dejar la URL que es esta, pythonspot.com, buscando por WX. Aparte de eso, volviendo a la sugerencia de que no lo hagas desde un TXT o desde un archivo plano de texto, sino que te busques un editor de código para que te sea más sencillo por la parte de la sintaxis, etcétera, etcétera. Y aquí tengo estas 6 sugerencias. Comenzando desde la izquierda está Kivy, que es también es un editor que lo podemos usar para programar en Python. Aquí tiene pues la sección de descarga, viene para Windows, Macintosh, Linux. Hay un PPA, por ejemplo, para instalarlo directamente si usas un equipo con cualquier versión de Ubuntu Linux. En tu caso que usas, que manejas un equipo con Fedora, pues aquí también está la parte de instalación para tu versión de Fedora Workstation. Veo que viene para Android también, para Raspberry Pi, Slackware, por ejemplo, que este mes es el reto de Slackware. Viene. Entonces, pues es una buena alternativa. Siguiendo, tenemos esta alternativa que es PQT o PYQT, y aquí tenemos también una serie de paquetes o de software que podemos usar para programar en Python. Aquí está la página desde donde puedes descargarlo, riverbankcomputing.com. Continuamos con TK Inter, esta. Aquí también
En esta página estilo wiki encontramos bastante información para manejar TK-Inter y es una buena alternativa para programar en Python también. Continuamos y encontramos WXPython, que pues también es otra alternativa para programar en Python, en tu caso con WX. Bien, continuamos con PyGuy, es otro editor que puedes usar para la parte de programación con Python. Bien, como ves, se ve bastante sencillo de manejar. Y terminamos, la última sugerencia es PySite, donde también pues hace referencia a esta solución PySite para la parte de programación desde un IDE, es decir, desde un programa de gráfico, y así pues puedes tener una serie de ventajas y no tienes que crear tu código directamente pues en un editor de texto y después correrlo con Python, sino que con un guide, quiere decir con un editor de código, pues este te puede ir verificando la sintaxis, te puede ir colaborando con el código que vas creando. Bien, espero haber contestado tu pregunta y seguimos con la próxima. Continuamos con la siguiente pregunta, esta vez de Carlos Casallas, y él pregunta: ¿cuál sería la distribución Linux más adecuada para gamers y cómo se configuraría? Bueno, hay que dejar claro la siguiente cuestión: si quieres usar un equipo solo para jugar o si vas a usar los juegos de vez en cuando, quiere decir, eres un gamer casual, no un gamer de que solamente vas a tener el equipo para jugar y no vas a hacer nada más en ese equipo. ¿Por qué comento esto? Porque dependiendo de eso es la distribución que deberías usar para jugar. Hay distribuciones Linux que solamente son para jugar, no para navegar en internet, no para usar nuestro equipo para otras tareas, sino solamente para jugar. Mientras que hay otras que sí es un equipo Linux, como este donde estoy trabajando ahorita, al que le puedes instalar juegos para en tu tiempo libre o cuando no tengas ganas de trabajar o de estudiar, pues puedas quemar tiempo con tu videojuego favorito. Entonces te voy a mostrar a continuación las que para mí son las distribuciones Linux que te podrían servir para esto. Ya depende del equipo que tengas o, como te comentaba, si eres un gamer casual o eres un gamer de tiempo completo, la que vas a manejar. Al final te voy a recomendar la que para mí es la mejor. Bien, comenzamos con Batocera Linux. Esta es una distribución que es especializada en juegos retro, es decir, son juegos antiguos, pero esto no quiere decir que sean malos juegos, son muy buenos juegos, juegos que ya tienen sus cuantos años. Es una distribución liviana, la puedes instalar desde una board Raspberry Pi, ¿ok? Lo cual la hace ideal para poder tenerla en un equipo viejo y no tener que gastar tanto presupuesto en el super equipo para poder ejecutar tus juegos antiguos. Bien, batocera.linux. Seguidamente te muestro esta distribución Linux Console. Linux Console también es una distribución interesante porque pues tiene también una cantidad de juegos pues grande, tiene una buena cantidad. La diferencia es que además de permitirte jugar con ella, pues vas a poder navegar en internet, hacer tus trabajos con LibreOffice, escuchar música. Es decir, es una distribución de multifacética, podríamos decir, porque no solamente viene para videojuegos, es una parte más de esta distribución. Es decir, te va a permitir jugar
pero no es que vas a usar solo Linux Console para juegos. Puedes usarla para tu trabajo del día a día. Ok, ese es Linux Console. Seguimos con Game Drift Linux. Esta es especializada para videojuegos. Ok, supuestamente todos los videojuegos que vienen para Windows, perdón, los debes poder instalar en Game Drift Linux sin ningún problema. El problema viene en que para hacer esto necesitas una licencia de Crossover. Crossover es el software que viene basado en Wine que te va a permitir instalar todos tus videojuegos que tengas para Microsoft Windows en tu equipo Linux sin ningún problema. Este es un programa que es comercial. Viene con unos ajustes que por default no trae Wine, por lo cual vas a necesitar una licencia. Es el pero que le veo a esta distribución. Pero bueno, si eres un gamer de tiempo completo, pues podrías comprar la licencia de Crossover, colocársela a Game Drift Linux y con eso ya tendrías tu equipo para videojuegos sin ningún problema. Te olvidarías de los virus, vas a tener un buen rendimiento, etcétera, etcétera. Esa es Game Drift Linux. Seguimos con la siguiente distribución. En este caso es Laka con doble K. Esta es una distribución que te convierte tu equipo en una consola de videojuegos. Es una distribución ultra liviana y solo te va a permitir jugar videojuegos. Es decir, vas a usar este equipo para videojuegos. Puedes usar lo mismo una board Raspberry Pi, puedes usar tus mandos de otras consolas. Entonces es una distribución, interesante porque vas a poder jugar tus videojuegos antiguos de PlayStation, de otras consolas como Nintendo, etcétera, etcétera, en tu distribución Linux sin ningún problema. Pero solo vas a usar el equipo para videojuegos, ¿ok? Continuamos y llegamos a un sabor de Fedora Linux preparado para videojuegos. En este caso es el Spin Games y viene preparado para videojuegos. Como te comentaba, es Fedora Games, donde tenemos también una buena colección de videojuegos, como puedes ver, que en este sabor de Fedora automáticamente vas a tener disponibles. Es una buena alternativa. Esta no solamente te va a permitir jugar, también vas a poder hacer tus tareas en internet, vas a poder navegar, hacer documentos, etcétera, etcétera, sin ningún problema, por lo cual puede ser interesante. Además que al ser una distribución basada en Fedora Linux, pues lo más seguro, puedes tener por seguro que va a ser un buen uso del hardware de tu equipo, con lo cual vas a poder tener una buena experiencia de juego con este sabor o spin de Fedora Linux. Te recuerdo, es GameSpin en la página de fedoraproject.org. Continuamos con la siguiente distribución, es GamePack, que es una distribución basada en Ubuntu Linux y es también para videojuegos, más que todo pues open source, pero tiene la posibilidad de que actives tu cuenta de Steam o por medio de Lutris, que es otro programa, podríamos decir, poder instalar tus videojuegos de Windows con Wine por medio de Lutris. Trae también Play on Linux, trae ya instalado Wine, Crossover, el que ya comentábamos, que para usarlo pues vas a tener que tener una licencia. Pero bueno, no solamente va a ser uso de Crossover, sino tiene otras alternativas, por lo cual va a ser muy sencillo poder instalar otros
videojuegos en tu equipo con Gamepak. Recuerda que es una distribución que es basada es un sabor, podríamos decir, de Ubuntu Linux. En este caso es LTS porque es basado en 16.04. ¿Ok? Y vamos a seguir con la siguiente, que sería Manjaro Game Edition. Esta también es bastante popular. También viene con Steam, con Wayne, con Play on Linux, Lutris, etcétera, etcétera. Y es basada en Arch, por lo cual vas a tener un buen manejo de hardware para que puedas disfrutar tus videojuegos. Ya casi terminando, llegamos a Sparky Linux, que le hicimos un review hace creo que 15 o 20 días en mi canal. Y esta es una distribución también que es, aunque más que todo enfocada a los videojuegos, te va a permitir también hacer tus tareas en internet, como son navegar, hacer documentos, etcétera, etcétera, pero viene optimizada para videojuegos. ¿Ok? Esa es Sparky Linux, es ultra liviana, basada en Debian, por lo cual podemos decir de que es cuenta con un buen soporte, por lo menos de la comunidad. Y finalmente llegamos a SteamOS. SteamOS es una distribución Linux open source que podemos descargar desde el sitio web de Valve, que es store.steampowered.com, SteamOS. Y esta es curiosa, a mi entender, porque te va a convertir tu equipo en una máquina de videojuegos. Y por supuesto, los videojuegos que vas a poder instalar o cargar son los que están públicos en la plataforma Steam. Steam, como me imagino que debes conocer, es uno de los mayores sitios en internet para videojuegos. Diariamente encuentras promociones, muchas veces regalan videojuegos, copias, y a mi entender, espero no equivocarme, es la plataforma que más videojuegos para Linux tiene actualmente. Lastimosamente, pues por supuesto la plataforma o el sistema operativo que cuenta con más videojuegos sigue siendo Windows, pero Linux no se queda atrás y tiene una buena cantidad de títulos disponibles en Steam para poderlos instalar en tu equipo con cualquier distribución Linux. Si quieres un equipo solo para videojuegos, SteamOS es una buena alternativa. Y ya terminando esta pregunta, pues ¿cuál es la distribución que te recomiendo para juegos? Bueno, si eres un gamer serio, la que te recomendaría es SteamOS sin dudas. ¿Por qué SteamOS? Bueno, SteamOS ya creo que hace un poco más de un año está desarrollando una solución que se llama Proton, donde podemos instalar por medio de Proton cualquier videojuego de Windows en nuestro equipo Linux sin ningún problema. ¿Ok? Con eso no tenemos que lidiar con configuraciones de Wine, no tenemos que comprar crossover, etcétera, etcétera. Proton aún sigue en estado beta, pero es muy sencillo activarlo en tu cuenta de SteamOS, siempre y cuando pues estés manejando SteamOS desde un equipo Linux. Entonces no cuesta nada, lo puedes hacer. Crearte una cuenta en Steam es totalmente gratuito también, no tienes que pagar nada por pertenecer a Steam. Y puedes tenerla ahí cuando quieras, compras una promoción, o si no, estás pendiente de las ofertas y cuando esté alguna oferta que regalen algún videojuego, pues la colocas en tu librería sin ningún costo y la puedes jugar en tu equipo Linux. Si tienes un equipo solo para juegos, esta es la que te recomiendo, SteamOS. ¿Ok? Continuamos con la siguiente. Continuamos, la siguiente pregunta llega de Rodrigo Jara
Y dice así: hola, consulta. Llevo poco tiempo utilizando Linux y siempre me he preguntado qué son Xorg y Wayland. ¿Cuál me recomiendas utilizar y cuáles son sus diferencias? Muy buena pregunta. Vamos a verla. Bien. Entonces, básicamente te tengo dos páginas que recomendar, que es la página de Xorg, que es www.x.org/wiki/ y está la página de Wayland, que es wayland.freedesktop.org. Continuando. ¿Qué es Xorg y qué es Wayland? Bueno, ambos son servidores gráficos, es decir, tu escritorio gráfico, en este caso el que yo tengo es Budgie, se ejecuta sobre un servidor gráfico, es decir, es los cimientos de tu escritorio, es el que se encarga de comunicarte con el kernel, es como el motor que recibe las órdenes del escritorio gráfico y se las hace saber al kernel. Entonces ambos hacen ese trabajo, esas tareas, por así decirlo. Xorg es bastante viejo, tiene, mejor dicho, viene desde Unix. En este caso, Xorg es una versión open source o de código abierto que tenemos desde el comienzo de Linux, por lo cual ya se le notan un poco los años, pero hoy en día continúa siendo el servidor gráfico más utilizado y lo podemos ver, por ejemplo, en la última versión LTS de Ubuntu, que es la 18.04, vino por default con Xorg. Ya muchas distribuciones como la 18.10, como las nuevas versiones de Fedora Linux, le han dado preferencia a Wayland, pero aún así siguen teniendo la facilidad de manejar todavía Xorg. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la mayoría de aplicaciones que tenemos para nuestros escritorios gráficos son compatibles con Xorg y no son compatibles con Wayland. Entonces vamos a encontrar que juegos, que aplicaciones no nos van a funcionar bien con Wayland, sin embargo sí nos van a trabajar con Xorg. Hay que dejar claro que el futuro es Wayland. Xorg tiene problemas de seguridad, tiene algunas cosas que ya por la edad de este proyecto pues básicamente no las van a corregir y con el tiempo Xorg va a ir muriendo, se puede decir, y le va a pasar el bastón a Wayland, porque Wayland es el futuro y es el servidor gráfico que poco a poco se va a ir imponiendo, no solamente para nuestro trabajo del día a día, sino para videojuegos. Entonces, mi recomendación es que pruebes las aplicaciones que tú necesitas o que te interesan en Wayland, y si todas te funcionan con Wayland, pues usa Wayland, que es el futuro y para dónde vamos todo. Si hay algunas aplicaciones que notas que no te funcionan bien con Wayland, pues entonces maneja Xorg. Te recomiendo un artículo de esta página, Poronix. Ellos tienen tienen un paquete que básicamente hace pruebas de rendimiento, que se llama Poronix Text Suite, es open source. Y en este artículo, que te voy a dejar aquí debajo de tu pregunta, ellos comparan Xorg con Wayland en un equipo con la versión 18.04 LTS de Ubuntu Linux. Lo mismo con escritorio KDE que con Genom, con una tarjeta Radeon, y ambas, lo mismo Xorg que Wayland, terminan empatados. En unas pruebas ganaba Xorg, en otras ganaba Wayland, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que Wayland todavía no está lo suficientemente maduro para todas las tareas, pero como te comentaba,
el futuro es Wayland. Bien, te dejo el URL de este artículo, o si no lo puedes buscar en www.poronix.com. Aquí vas a ver muchas pruebas, incluida la que te comento, que prueban Wayland y XORG en un equipo con tarjeta de video Radeon, es decir, AMD Radeon. ¿Ok? Continuemos. Y la siguiente pregunta nos llega de Ricardo. Ricardo pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre la fragmentación de Linux respecto a los init? Para dejarlo claro a las personas que apenas comienzan en el mundo de Linux. Bueno, vamos a aclarar qué es lo que pregunta Ricardo, en este caso sobre init, y es la parte de manejo de procesos, de tareas en nuestro sistema operativo Linux. Linux al comienzo, pues en cierta forma heredó el manejo de servicios, de tareas, de demonios, etcétera, etcétera. Un sistema que se llama Init System 5, que lo tomó de equipos más que todo Unix. Entonces, hasta hace, no recuerdo, creo que cuestión de 1 año y medio, 2 años o algo, o bueno, si alguien tiene la fecha exacta, pues les recomiendo que la postee aquí debajo en los comentarios. Comenzó un cambio, y es que las nuevas distribuciones Linux, una buena cantidad, comenzó a usar algo que se llama systemd. Systemd es otra filosofía, otra forma de manejar los procesos o demonios, como se le conoce pues en este argot de Linux o de los sistemas, y reemplaza a Init System 5. Aún así encontramos muchas distribuciones que continúan las dos juntas, pero con algunos cambios. Puedes manejar todavía algunos comandos de init en equipos que manejan systemd, pero aún así seguramente en los mensajes te va a recomendar que utilices la variante systemd. Es decir, systemd es el futuro. Systemd poco a poco irá reemplazando a las distribuciones que aún continúan manejando Init System 5, y creo que es como lo más correcto. La idea es que si no manejas systemd, pues vayas conociéndolo, porque creo que a futuro este es el que se va a imponer, y todas las distribuciones Debian o Antix, por mencionar algunas, que continúan manejando Init System 5, tarde o temprano creo que van a tener que comenzar a usar systemd, gústeles o no les guste, porque pues pasa lo mismo que con XORG y con el otro servidor gráfico que es Wayland. Los desarrolladores, las empresas están haciendo sus desarrollos, sus implementaciones para la nueva tecnología, que en este caso es systemd. Yo también era muy partidario de manejar Init System 5, pues cuando comencé hace más de 20 años, pues lo que manejaba era Init System 5, y el cambio de Init a systemd pues siempre choca un poco al comienzo. Pero si miramos, por ejemplo, aquí hay una imagen gráfica del sitio web linuxsite.com, que está en la dirección linuxsite.com/linux-command/linux-systemd-commands. Está esta gráfica muy bien, muy buena, donde te ponen una comparativa de cómo harías una tarea con System 5, con Init System 5, y cómo las harías en systemd. Si te fijas en esta gráfica, la mayoría de comandos, solo unos poquitos no lo hacen. La mayoría usan un comando que es systemctl. Systemctl, con sus parámetros, te va a permitir manejar casi todo tu equipo sin ningún problema, mientras que con System 5, con Init System 5, tenías que manejar unos comandos con service, otros con chkconfig,
otros con códigos, Telinit, Run Level, etcétera, etcétera, HAL, Reboot, Power Off. Con lo cual pues tenías que aprender más cosas, tenías que manejar más comandos. Hoy en día con systemd, sin casi que el 80 o más por ciento, lo vas a manejar todo con systemctl, lo cual al administrador creo que le facilita bastante las cosas. Bien, entonces yo soy partidario de manejar systemd. Es cuestión de aprender los comandos, de acostumbrarte a usar systemctl, y vas a ver que con el tiempo vas a ser más productivo. Bien, te voy a dejar aquí debajo de tu pregunta el URL de esta imagen que me pareció muy chévere. ¿Ok? Continuamos. Continuando, la siguiente pregunta llega de Marvit Digital y es así. Hola, buenos días. Si te dieran a elegir entre Debian, Arch y Slackware, ¿por cuál te irías y por qué? Y es verdad que la más rápida de esta es Slackware. Muchas gracias. Saludo. Marvik, he manejado las tres, Debian, Arch y Slackware. No quiero ser fan como tal de ninguna de las tres, por lo cual te voy a tratar de responder de la forma más sincera y de la forma más lógica. Bien, cualquiera de las tres distros que mencionas tiene una buena cantidad de usuarios y son distribuciones de nicho. Muchas de ellas, o todas diría yo, tienen distribuciones basadas en ellas. Lo mismo Debian que Arch que Slackware. Por cierto, este mes el reto es manejar Slackware. Y comenzando por ella, por Slackware, te cuento que fue la primera distribución que yo usé, con la que comencé en Linux. Y por lo cual pues me encanta. Y siempre que puedo pues trato de ver cómo va, pero no la uso como mi escritorio o como mi equipo principal, porque es para personas que tienen mucho tiempo, porque hay que investigar mucho, hay que modificar archivos, hay que configurar mucho, y como trabajo como freelance pues no me puedo dar ese gusto de estar gastando tanto tiempo en esas tareas. También he manejado Arch, y Arch también va por el estilo más o menos de Slackware, porque también si quieres poderle sacar mucho rendimiento a tu equipo, si quieres poder optimizar bien tu equipo, vas a necesitar también dedicarle tiempo. ¿Ok? Y llegando por último a Debian. Debian es una distribución de las más antiguas, yo diría que junto con Slackware, por lo cual es muy estable, muy sólida, tiene muchas distribuciones que se basan en Debian, y es una excelente distribución para trabajar. Aún así, para mi gusto, los paquetes que manejan no son lo generalmente actuales, por lo cual pues no la uso como escritorio principal. Bien, ahora si me das a escoger entre las tres, realmente me quedaría con Arch, porque puedo optimizarla un poco más, de forma más rápida, y para mi uso pues creo que es como la que más se acerca a lo que yo necesito en una distribución Linux, de estas tres que me estás mencionando. Ahora terminando, de las tres realmente es Slackware la más rápida. Pues si instalamos con los valores default las tres distribuciones Debian, Arch y Slackware, creo que Arch es la más rápida, por encima de Slackware y por encima de Debian. Otra cosa diferente es que ya podamos o nos pongamos a optimizar cada una de estas distribuciones. Ahí sí pues la pelea va a ser bastante reñida entre las tres, porque cada una tiene sus cosas que uno puede tocar, que uno puede modificar, haciéndola mucho más óptima, mucho más rápida. Bien,
Hay que recordar que Slackware es una distribución de las primeras, si no es la primera, es decir, la más antigua. Y actualmente la versión estable es la 14.2, que ya tiene un poco más de 2 años, por lo cual los valores que usa por default es para hardware ya de más de 2 años, y es injusto comparar Slackware contra una distribución actual de Arch o contra un Debian actual, porque pues sus parámetros no van a ser los correctos. Entonces tocaría optimizarla un poco, que es lo que estoy haciendo en estos días con mi portátil, para que de verdad le pueda dar la cara a estas otras dos distribuciones, por lo cual creo que la más rápida de las tres, instalándola por default sin hacer cambios, en este momento es Arch. Bien, espero haber contestado tu pregunta. Continuamos. La siguiente pregunta nos llega de José Usín. Él pregunta, para instalar la última versión LibreOffice, ¿cómo conviene hacerlo? ¿Agregar un repositorio PPA? ¿Desinstalar la versión anterior y hacer un apt install LibreOffice? ¿O desinstalarla y descargar los dep desde la página oficial de LibreOffice? Pregunto porque a veces falla y no abre la aplicación. Muy buena pregunta, José. Bueno, la forma recomendable de hacerlo es por medio del PPA que encuentras en esta página, launchpad.net LibreOffice / archive / ubuntu / ppa. Esto en caso de que tu equipo sea alguno de los sabores de Ubuntu Linux, o un equipo Debian o un equipo Linux Mint. Actualmente en esta página, en Launchpad, no encontramos aún la versión 6.2. La versión más nueva que se encuentra es la 6.1. Me imagino que muy pronto vamos a tener la 6.2 en este PPA. ¿Por qué te sugiero instalar por medio del PPA? Básicamente porque apenas salga una nueva versión vas a poderla actualizar sin ningún problema. Pero si quieres tener la versión 6.2, la única forma en el momento es yendo a la página de LibreOffice y descargando el archivo de la 6.22. Apenas le damos descargar, nos va a salir esta página donde podemos descargar el archivo. Es un tar.gz bastante grande de 170 megas que tenemos que descomprimir. Antes de instalarlo, con un sudo espacio dpkg, debemos eliminar la versión que tengamos instalada de LibreOffice y ahí sí instalar esta nueva versión, la 6.2.2, que es actualmente la versión más nueva. El problema es que cuando salga una nueva versión vas a tener que realizar nuevamente todo el proceso, es decir, yéndote a la página de LibreOffice, descargando este archivito pequeñito, descomprimirlo, instalarlo, etcétera, etcétera. Por lo cual creo que no vale la pena, a no ser que quieras sí o sí manejar esta última versión. Mi recomendación es que lo manejes desde el PPA en launchpad.net, el PPA de LibreOffice Package, que actualmente está en la 6.1, pero en cualquier momento debe estar ya disponible la 6.2. Es muy fácil. Básicamente en una consola tienes que ejecutar esta parte, estos dos comandos. Antes de hacerlo, lo ideal, o bueno, no lo ideal, debes eliminar la versión que viene por default en tu Debian, Ubuntu o Linux Mint. Esto para que no tengas problema con la nueva que vas a instalar. Ok, con eso apenas se publique una nueva versión en el PPA, la vas a tener disponible para actualizar. Ok. Siguiente pregunta. Llegamos a la siguiente pregunta y esta es de Teobaldo de León. Él pregunta, ¿cuántas veces has rescatado información con Live de GNU Linux a un Windows corrompido hasta la médula que ni arranca? Pregunta cotilla. Ahora, en serio, ¿cómo se hace? Así arrojas luz a lo que puede ser muy importante y a la vez darle buena publicidad al pingüino. Muy buena pregunta.
Teo. Y pues ya de entrada pues te doy mis 3 recomendados y vamos a verlo un poquito más de cerca. Si he rescatado archivos o si he hecho tareas en equipos Windows desde Linux, pues por supuesto me ha tocado bastantes veces rescatar archivos, quitar virus, sacar backups, etcétera, etcétera, de equipos Windows que han estado hasta la médula llenos de virus, con problemas por X o por Y razones. Entonces, mis 3 recomendados para estas tareas, que hoy en día ya no son solamente 3, hay muchas más distribuciones que vienen preparadas para esto, pero las que he manejado son estas 3. La primera es System Rescue CD, que la encuentras en la URL www.system-rescue-cd.org. Esta distribución es muy sencilla de manejar y nos permite manejar problemas de particiones de disco, problemas con virus, poder montar particiones NTFS para poder copiar archivos a un disco externo, a una USB, porque ya el Windows como tal, por un virus o lo que sea, ya no hace boot y necesitamos los archivos de ese equipo como tal. Pues con esta distribución, con System Rescue CD, podemos hacer esa y muchas más cosas. Es una buena recomendación para tener en una memoria USB y así poder rescatar archivos de equipos Windows, quitar virus, etcétera, etcétera. La siguiente que recomiendo es, para mí, la abuela de estas distribuciones, o podríamos decir que la primera que llegó en un DVD con toneladas de software para hacer este tipo de tareas. Esta es Canopix. Canopix es muy buena, es una distribución bastante antigua también. Fue la primera que llegó con ese tipo de tareas en mente y es muy útil tenerla en una memoria USB o en un DVD. Bien, esa también te sirve para quitar virus, para corregir problemas de sectores malos de discos, sacar backup, etcétera, etcétera. La encuentras en www.canoper.net, canopix /index-en.html. Bien, y por último, mi última recomendada es Trinity Rescue Kit. Esta distribución se puede decir que es una navaja suiza porque tiene una cantidad de funcionalidades enorme. De entrada, el menú que te muestra cuando haces boot tiene una buena cantidad de funcionalidades. Este también te sirve para rescatar equipos que tengan problema de virus, rescatar archivos de particiones que tengan problemas de sectores malos, etcétera, etcétera, cambiar contraseñas de Windows, copiar archivos, conectarte en red en ese equipo para poder transferir archivos de ese Windows que ya no carga para otro equipo. Entonces es también una gran opción para tener en una USB a las personas que nos encargamos de dar soporte o de rescatar esos equipos Windows con selvas de virus, con todo tipo de bichos. Entonces este es una gran alternativa para hacer ese tipo de trabajo. La encuentras en el URL trinityhome.org. Ahí encuentras las diferentes opciones, incluida la de descarga del ISO, para que puedas manejar Trinity Rescue Kit. Espero, Teo, que quedes complacido con esta respuesta. Te dejo aquí debajo de tu pregunta las URL de estas 3 distros. Bien, continuamos. La siguiente pregunta nos llega de Byron Celaya. Él pregunta: tengo una notebook del gobierno y solo tiene un chip Intel Atom N2600 y 2 GB en RAM. ¿Qué versión de Linux recomiendas?
Bueno, Byron, con ese hardware de verdad puedes hacer maravillas con Linux. Ya depende de para qué es que vas a usar ese notebook. Yo no lo usaría, por ejemplo, para los últimos videojuegos, pero para navegar en internet, chatear, investigar cuestiones, todo ese tipo de tareas sí la puedes hacer sin ningún problema con una distribución Linux ultra liviana. Aquí te muestro un breve listado de algunas de las que yo te aconsejaría verificar, recordándote que en mi canal en YouTube pues encuentras los reviews de la mayoría de estas que te muestro en este listado. Recuerda que en el playlist de distribuciones ya casi estoy pasando los 100 videos, y aquí encuentras una buena cantidad de videos. Muchas de estas distros que te estoy recomendando pues ya están en forma de video en este playlist. Ok, entonces vamos a comenzar rápidamente. La primera es Sparky Linux, que es basada en Debian. Es una opción muy recomendable, es una distribución también ultra liviana, y vas a tener acceso a muchas versiones o muchas aplicaciones. El que sea ultra liviana no quiere decir que sea obsoleta. ¿Ok? Para descargarte el ISO es sparkylinux.org. Continuamos con Antix. Antix, hace cuestión más o menos de un mes mostré un video de esta distribución. Es una distribución muy popular, por lo cual pues es una buena opción para manejar para un equipo como el que dices que tienes. Bien, es también una distribución que es ultra liviana, no requiere de mucho hardware, por lo cual es ideal para el equipo que mencionas que tienes. A continuación pues viene Body Linux, que es también una versión ultra liviana. Es basada en la última versión LTS de Ubuntu Linux, por lo cual vas a tener soporte extendido, lo cual es muy recomendable. Tiene una buena cantidad de software disponible. El escritorio gráfico que usa es algo raro, o no es el común escritorio que estamos acostumbrados, pero es la forma de mantener el uso de recursos bajos, y es ideal también para el hardware que menciona que tiene tu equipo. También lo puedes encontrar en los videos del playlist distribuciones Linux en mi canal. Continuando pues está LXLE. Esta es también una distribución ultra liviana. No es tan bonita, pudiéramos decir, como otras, pero cumple con su cometido. Al no manejar tanto hardware pues puede ser ideal para el equipo que comentas que tienes disponible. LXLE. Bien, seguimos con Linux Lite, una distribución muy popular, muy amigable. Te va a servir con ese hardware que tienes, y también lo encuentras en el playlist distribuciones Linux de mi canal, Linux Lite. Seguimos con Ubuntu. Ubuntu pues como bien se puede ver en el nombre que tiene, es un sabor de la distribución Ubuntu Linux. En este caso tiene un escritorio basado en LXD, LXQT. Es ultra liviano, por lo cual puedes manejarlo en equipos de 32 bits y de 64 bits. Y es basado también, puedes descargar la versión LTS, lo cual te da soporte por 5 años. ¿Bien? Es ideal para equipos como el que menciona que tienes. Seguimos con TinyCore, que espero estar mostrando próximamente en mi canal, que también es una versión ultra liviana, no requiere casi de hardware, por lo cual es ideal
para esos equipos viejos o con poco hardware. Llegamos a Puppy Linux, para mí la reina de las distribuciones ultra livianas. Esto casi que no usa hardware. Idealmente es para equipos muy viejos, porque la interfaz puede que no sea la más moderna, pero sí es la más funcional y casi que, como te comentaba, no utiliza hardware. Estamos hablando de un uso de 100 megas de memoria RAM, por lo cual es ideal para ese equipo que comentas que tiene con 2 gigas de memoria RAM. En ese equipo esta distribución volaría y te va a permitir hacer todos tus trabajos. Y terminamos con la que yo utilizo muchas veces para equipos como el que mencionas, Zorin OS Lite. Esta distribución asemeja en la apariencia a un equipo Windows, por lo cual para mí ha resultado muy útil para recuperar equipos viejos o personas que ya están cansadas de tener que estar luchando con virus, con problema de versiones, con Service Pack, con licencias, y quieren un escritorio liviano porque pues no tienen un equipo moderno y que no tenga los problemas que ya te comenté que tiene Windows. Entonces Zorin OS Lite es el que le he instalado a muchos clientes que tienen notebooks con 1 giga de memoria RAM. El tuyo, por lo que comentas, tiene 2 gigas, entonces es ideal también para esta distribución. Su aspecto es muy parecido a un equipo Windows, por lo cual si no has manejado antes Linux, la curva de aprendizaje casi que va a ser totalmente cero. Aunque dice de comprarla, cuando la vas a descargar, simplemente pues le colocas 0, de que vas a pagar 0 por ella, y así la puedes descargar sin ningún problema. Bueno, aquí estábamos con Zorin OS Lite Ultimate. La que debes descargar es esta, Zorin OS Lite. Aquí básicamente tomarías la versión 0 y él te va a dejar descargar totalmente gratis el ISO para que crees una USB booteable o un DVD y así puedas instalarlo en tu equipo. Bien, aquí marcaríamos 0 y al darle Download Zorin OS Lite ya lo podemos descargar o para 64 bits o para 32 bits. Ok, con eso ya crearías tu USB booteable, que también en el canal encuentras videos sobre Etcher, la aplicación multiplataforma que te recomiendo para crear una USB booteable o un DVD o una memoria SD para poder instalar Linux. Bien, continuamos con las siguientes preguntas. Y ya casi terminando, llegamos a las preguntas de Héctor Contreras. Héctor quiere respuesta a 2 preguntas. La primera es: instalé Zorin OS Lite en una netbook con Windows 7 como segundo sistema operativo. ¿Cómo hago para que el Boot Manager seleccione por defecto Windows 7 como primera opción? Gracias. Ok, Héctor. Hay 2 formas de hacerlo. Una forma sencilla y una forma no tan sencilla. La forma no tan sencilla es modificando de forma manual el GRUB, que es quien administra los sistemas operativos de tu equipo. Esta forma es la más rápida, la más potente, pero no la recomiendo mucho porque en caso de que te equivoques, tu equipo no va a ser boot y tendrías que entrar con una USB booteable o con un DVD booteable en modo live para corregir el problema. La forma rápidamente es primero mirar las entradas en el grub.cfg, donde debe aparecer una entrada para tu Zorin OS y otra entrada para el Windows 7 que dices que tienes instalado. Cuando ejecutamos este comando, sudo grep menu entry espacio /boot /grub.grub.cfg, debe aparecerte estos mensajes, y cada uno de estos submenú es una opción
en el menú Grub y creería que la última opción que debes tener es la de tu Windows 7. En este caso, como tal, como yo hace años que no uso Windows, pues por supuesto no vas a ver ninguna entrada que diga Microsoft Windows. Pero en tu equipo sí debes tener una entrada, un menú entry que diga Windows. En este caso tocaría colocar esa entrada como default, editando el archivo grub para hacer el cambio y colocarlo como default. Pero como te comentaba al inicio, esta forma no es recomendable para una persona con conocimientos básicos, y lo más seguro es que te equivoques y dañes el menú grub. ¿Ok? Entonces hay una forma más sencilla que hace estos cambios por ti sin ningún problema. Te vas a mi canal en YouTube y haces una búsqueda como Drive Mecha Grub, y las dos primeras opciones que te aparecen, con ellas, cualquiera de ellas, vas a poder hacer los cambios: Grub Customizer o Ubuntu Rescue Mode. Con cualquiera de ellas dos vas a poder hacer el cambio de forma más amigable, más sencilla, sin tener que por consola hacer estos cambios. Entonces te dejo ahí las dos posibles soluciones: Grub Customizer o Ubuntu Rescue Mode. Bien, entonces vamos con tu siguiente pregunta, la segunda, donde me haces una pregunta sobre Plex, este sistema multimedia para poder tener nuestra música, nuestras películas, etcétera, etcétera, dentro de nuestra red LAN en nuestra casa, por ejemplo, y así poderlo compartir y poder tener esto como un centro de entretenimiento. Entonces, bueno, me preguntas que cómo podías ver los puertos, o bueno, voy a leer la pregunta mejor. Gracias por la oportunidad de hacer preguntas. Estoy montando Antix para usarlo como centro multimedia en una máquina no muy potente, pero al instalar Plex y querer administrarlo por web no encuentra el servidor. He utilizado el comando systemctl para ver los servicios, pero no me reconoce el comando. ¿Me puedes explicar por qué no obedece al comando systemctl? En Antix he escogido este programa por lo liviano y rápido, pero tengo ese problema. Gracias. Disculpa por la pregunta nuevamente. Hasta este día vi la respuesta a mi anterior comentario. Lo que pasa era que Héctor ya había hecho esta misma pregunta, pero debajo de uno de mis videos, y ya lo habíamos en parte respondido esta pregunta. Gracias por explicar lo de Antix y el servidor Plex, pero si pudieras darnos una explicación pequeña en tus nuevas respuestas, te lo agradezco. Gracias. Ok, Héctor. Básicamente es el puerto. Para esto es el puerto 32400 al que tienes que apuntarle vía web para poder conectarte a la interfaz o a la parte administrativa de Plex Media Server. ¿Ok? Igual cuando ya estés en la interfaz, ese puerto, en caso dado que necesites, lo puedes cambiar, como comenta aquí la página de soporte de Plex.tv, y la configuración está en el menú Setting Server General. Aquí te puedes ir después a Setting Server Remote Access, mostrar la configuración avanzada, después especificar de forma manual el puerto, y aquí vas a tener la opción de cambiar, como puedes ver en esta pequeña imagen, el puerto. El default es 32400, es el puerto default para conectarte al Plex Media Server. No te lo muestro pues acá directamente porque no tengo un Plex. Espero más adelante pues hacer algún video sobre Plex Media Server, y ahí entonces sí mostraría pues esta parte. Bien, espero que con eso haya quedado respondida tu pregunta. Siguiente, y la última pregunta es de Inversiones Alfadán. Es la siguiente: ¿cómo es la configuración de varias Ethernet físicas en Proxmox
para que los nodos se vean entre sí? Muy buena pregunta, Alfadán. Vamos a verlo entonces. Antes te comento que mi servidor Prosmox, el que uso para mis laboratorios, pues no tiene el hardware que tiene tu equipo. Es decir, es un portátil que solamente tiene una tarjeta Ethernet cableada y una tarjeta Wi-Fi. Básicamente solo estoy usando la Ethernet cableada, por lo cual no te voy a poder mostrar como tal físicamente cómo es la solución, pero no te preocupes, sí te voy a mostrar cómo hacerlo en tu equipo, que por lo que me cuentas tiene varias tarjetas físicas y lo vas a poder hacer. Ok, ingresando vía web a tu Prosmox, en este caso tengo la versión 5.3-11, la última versión disponible. En mi canal tienes una playlist sobre Prosmox con varios videos de manejo, instalación y demás de esta popular solución de virtualización. Cuando ingresamos a Prosmox vía web, en el nodo en el que quieres hacer los cambios, ¿sí? Cuando marcamos el nodo, vamos a tener la opción System. Y aquí debajo de System tenemos la opción Network. Cuando vamos a Network, aquí nos deben aparecer todas nuestras tarjetas de red físicas, además de las virtuales que se crea Prosmox. Por default, Prosmox solo se va a crear una Linux Bridge, que es la VMBR0. Y esta tarjeta virtual la va a enlazar con una tarjeta física. En este caso mi tarjeta física es esta, la MP4S0, ¿sí? Y si miramos la configuración de VMBR0, aquí es donde te aparece a qué tarjeta es que está enlazada esta tarjeta Bridge, y aquí está la configuración. Está para que inicie automáticamente. En caso dado que la quieras enlazar con una VLAN, si tienes un switch que maneja VLANs, pues lo puedes hacer. También le puedes colocar un comentario, puedes configurar IP versión 6, puedes hacer varios cambios, ¿sí? Entonces la forma de crearte una Linux Bridge para las otras tarjetas es muy sencillo. Básicamente le das Create. Aquí tenemos varios tipos de tarjeta. En este caso la que comentas que quieres es una Linux Bridge. La seleccionamos y es básicamente colocar primero aquí en Bridge Port a qué tarjeta quieres enlazar este bridge. Tiene que ser una tarjeta física, no puede ser una tarjeta virtual. La colocas acá, llenas los demás datos, le das Create y listo, ya te debe quedar funcionando. Aún así, pues puede que necesites hacer algunos cambios vía consola en el directorio etc network if-up.d. ok, aquí en este directorio es posible que necesites hacer algunos cambios para las rutas por default. Básicamente te creas un archivo root y aquí puedes colocar las rutas que quieras poner independientes para esta tarjeta virtual Bridge. Ok, espero con eso haber respondido tu pregunta. Y con eso llegamos al final de este Pregúntale a Draimeca. Hoy respondí una buena cantidad de preguntas. Espero haber cumplido nuevamente con las expectativas. Y pues si te gustó este video, si aprendiste algo, por favor regálame un me gusta. Además, si quieres seguir recibiendo este tipo de información y que el sistema te notifique, por favor suscríbete y dale clic a la campanita. Aquí debajo verás ambos botones, lo mismo el de suscripción como la campanita. También, por favor, compártelo, así apoyarás a que mi canal
siga creciendo y otras personas puedan hacer uso del contenido que estoy publicando constantemente. Por último, pero no menos importante, te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes qué te parecieron las respuestas, si ya pensaste en la próxima pregunta que me vas a hacer y bueno, chao chao y nos vemos en internet.